Laila Tov, tengan todos ustedes Briú, Braja, Ahava, salud, bendición y amor. Y Fata, Lev, Besinja, Makshava. Aquí se ha abierto corazón con alegría y en pensamiento. Soy Muriel Brites, anunciadora de las Santas Escrituras de Reina Valera del año 1569. Continuamos con Bereshit, que es en el principio Génesis. Estábamos en capítulo 28, llegamos al versículo 19 y continuamos. Acá Jacob se va a las tierras de la madre de Rebeca, de su parentela, a buscar mujer. ¿Sí? Isaac lo bendijo por segunda vez y le dijo que se vaya a esas tierras a buscar mujeres porque su hermano Esau ya había consumido con dos mujeres cananeas. Entonces la descendencia ya no es la misma, entonces aparte ya la bendición por completa y pleno está a la mano de Jehová sobre Jacob, así que tenía que mantener el linaje, así que se va hacia esas tierras, ¿sí? Y sabemos que en el trayecto se detuvo en la zona de Betel, que justamente en realidad en ese momento se llamaba Luz, la ciudad, que significa almendro en hebreo. ¿Y qué es ese lugar? Él lo bendijo como Betel, la ciudad de Dios, la casa de Dios, que es hoy por hoy como se sigue llamando, Betel, por Jacob. Bueno, entonces, aparte él huyó, diríamos, porque Esau, cuando iba ya le había dicho a su madre, Esau es el hermano gemelo de Jacob. Le había dicho, le había prometido que cuando moría Isaac lo mataba a Jacob. Entonces Rebeca no quiere ver nada de ninguno de los dos que se lastimen ni nada. Entonces los manda a esas tierras. Bueno, comenzamos. Tuvo un sueño en Betel, descansa porque lleva muchos días para llegar al norte, porque él estaba en el sur de Israel y se iba hacia el lado del norte, bien al valle del Éufrates, ¿sí? Que también le pertenecen las tierras a Israel, en la zona de Turquía. Así que bueno, en el trayecto se detiene, duerme, y es ahí donde en ese dormir se presenta Jehová y le habla las mismas palabras que le habló a Abraham y que le habló a su padre Isaac. Le habló y se dirigió de la misma forma. Pero él vio las escaleras y veía cómo los ángeles subían y bajaban por las escaleras, porque son los intermediarios entre el humano y la familia celestial. Y él lo vio, ¿sí? Y vio el trono y vio sentado en el trono a Jehová, a Dios. Entonces dice, leemos un poquito antes, dice, y ahí cuando se despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, o sea acá, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y en estos 3 versículos que estamos leyendo hoy, y que estuvieron escritos milenariamente, estos versículos, es determinante, ¿sí? La situación en cómo se va desencadenando todo Jacob, toda su descendencia, y cómo él dice, si a futuro, o sea, no lo lleva Jehová en presencia como lo tenía Abraham, el abuelo, ¿sí? Sino que lo ve como distante. Le habla si a futuro, le da, lo viste, si va conmigo y me guarda en el viaje, o sea que lo protege, ¿sí? Que me da de comer, vestido, si vuelvo a mi casa en paz, será mi Dios. Entonces, esto lo dice Jacob,
después que sale ahí de Betel y que levanta esa piedra. Entonces esto es un detonante, por eso vamos a ver más adelante cómo Jehová le manda al ángel para que pelee, para ver si ya lo tiene, si está con la presencia por completo con Jehová. Y aún así no lo tenía presente, ¿sí? Tuvo que pelear y pelear justamente con el mismo ángel. Y recién ahí se da cuenta que es el ángel de Dios, ¿sí? Que es cuando vuelve de las tierras de ahí de donde va a ir ahora. Justo en las zonas de Betel, casi llegando a Betel. Entonces es ahí donde él le pide que lo bendiga, porque antes todas las transacciones, diríamos, cuando había un pacto, se tocaba la nalga del caminante, ¿sí? La nalga de la persona, tocándole debajo de la nalga, justo a la altura del fémur, ¿sí? Los cachetes, uno de los cachetes, eso es porque hay un pacto, ¿sí? Y eso no se corta, no se puede dar vuelta, se tiene que cumplir. Entonces ahí se hace el pacto, Jacob hace el pacto y él le toma y el ángel le toca esa zona y tiene tanta fuerza el ángel que lo desconyunta, que es ese tendón, ¿sí? Que desconyunta y queda ya rengo. Por eso ese caminar de rengo, porque iba con Jehová medio rengueando, ¿sí? Y le cambia el nombre ahí. Y Jacob lo nombra como un ángel Peniel, ¿sí? Ese lugar. Él iba a pasar el Jordán e iba a ir a pasar también por Betel. Todavía no había llegado, porque es del otro lado, del lado oriente del Jordán, que lucha con Peniel. Así que es todo por esto, porque él no lo tenía todavía consigo. Él estaba viendo. Acá hay un comportamiento que tienen que estar, o sea, tenemos que saber por qué padece todo esto Jacob, ¿sí? Que ahora va a las tierras del pariente de su mamá, el hermano de su mamá, Labán, ¿sí? Entonces dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto todo determina Jacob a futuro, ¿sí? No lo lleva consigo. Aún habiendo terminado de haber tenido esa visión y ese encuentro con Jehová en el sueño, ¿sí? Él seguía como que estaba muy lejos. Y a nosotros mucho nos pasa como que está lejos, y no, en realidad no está lejos, está esperándonos muy cercano. Pero nosotros nos tenemos que acercar, si no, no. Bueno, continuamos, dice. Y siguió luego Jacob su camino, fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Aram somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Así que venía, las mujeres son las que daban de beber, ya eso lo sabemos, eran las que se encargaban de sacar el agua del pozo, porque tienen toda higiene. Y ella a su vez también era pastora, traía a las ovejitas. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Acá todo
lo que se cumplió, lo que había pedido, le había dicho la mamá y su papá Isaac, que vaya y encuentre alguna mujer, y se enamoró al instante. Y ella lo recibió porque dice que le dio un beso, o sea que fue de los dos un encuentro. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Acá noten que dice, leímos en el versículo 12, que Jacob se presenta como que es el hermano del papá de Rebeca. Y en aquellos tiempos se le decía hermano al tío. ¿Por qué? Porque eran hijos varones de la hermana. Las hermanas que tenían varones pasaban a ser como hermanos de todos los tíos. Por eso le dice hermano. Y aparte somos hermanos. Ahora somos todos hermanos. ¿Sí? Porque sabemos que venimos de Noé. ¿Sí? Que tenemos que luchar contra a Cam, que le entró, ¿sí?, el inicuo, y Cam se tiene que salvar, se puede salvar. Por eso es en forma individual. Y nosotros también, porque nos tomó a todos. ¿Sí? Somos todas familias, pero estamos en lucha. Salvo los cielos están limpios por Jesús. Porque también había lucha antes, ¿sí? Hasta que Jesús, en forma espiritual, cuando asciende, que muere, deja el cuerpo, es el espíritu de Miguel y que lucha con Satán para cerrarle el portal a los cielos. ¿Sí? En el capítulo Job vemos cómo Satán y sus demonios iban y subían y llevaban contienda. Bueno, así es como se encuentra hoy aquí en el planeta. ¿Sí? Nos toma a nosotros y nos confunde y nos hace pelear y enojamos y nos ponemos celosos. ¿Sí? Y hay todas contiendas, pero es en forma individual. Por eso hay que tratarlo en forma individual. Así que, entonces dijo Labán a Jacob: ¿por qué ser? Dice, no, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Sí? Bueno, acá dejamos en versículo 30 del capítulo 29, ¿sí? Porque ya lo empezamos. Y tengo pendiente, porque voy de a poco, como hay un resumen que hice de la muerte, porque impone la muerte Jehová en el Edén, ¿no es cierto? Que todos ya sabemos
qué había pasado. Y yo les había hecho una reseña, pero no la completé todavía. Y habíamos quedado que con Abacum, en el capítulo de Abacum, tenemos la certeza que es, cuando, o sea, a futuro, si se levanta Jehová. ¿Qué más vale que no se levante? Porque si se levanta Jehová, ahí ya nos cuenta en Abacum que es todo un desastre para toda la humanidad, porque va a desenlazar toda su ira, ¿sí? Que nos está esperando y nosotros estamos como adormecidos. Entonces son estos tiempos de luz, de arrepentimiento y de cambio, que ese capítulo de Habacuc se puede revertir, ¿sí? Por eso mismo Jesús, cuando viene, nos avisa cómo iban a ser, le dice a los discípulos, cómo iban a ser los últimos tiempos. Y va a ser como Nínive, porque va a haber, uno va a estar, yo como atalaya, diciendo las palabras, ¿no? Anunciando, y algunos escucharán y depende cómo se comportan, hay cambio o no. Entonces Nínive estaba a la escucha de Jonás y él hablaba y decía que venía la destrucción a los 40 días, bueno, hasta que empezaron a cambiar y abandonaron todos los ídolos, todo, y no le hubo destrucción. Así que acá pasa lo mismo y lo vemos en Habacuc como la familia celestial, porque Habacuc ve en visiones y oye lo que sucede en los cielos, ¿sí? Cómo habla Jehová con su hijo, con uno de sus hijos, con un ángel, ¿sí? Que es probable que sea Miguel, ¿sí? El príncipe justamente de Israel, o puede ser Gabriel también, es un ángel que se hablan los dos y Habacuc escucha, ¿sí? Entonces había notado, escrito, sí, acá. Entonces habíamos dejado que en Habacuc 2:5 nos hace una metáfora de cómo es la muerte, cómo es el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿sí? Que es Satán, que en el principio le determina de qué se iba a alimentar, del polvo de la tierra. Y en Habacuc 2:5 vemos cómo lo explica muy sutilmente. Vamos a leerlo. A ver. Dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Esto es lo que hace Satán. Satán, desde el principio, que rompió todo, truncó el Edén, se alimenta de todos nosotros, o sea, en forma carnal y espiritual, hasta que vino Jesús. Cuando vino Jesús, el espíritu no lo puede tomar. No puede tomar de aquellos que creemos en Jesús. De los que no creen, sigue tomándose, ¿sí? Y bueno, del linaje de Cam están todos tomados. Tiene que haber mucha luz para que puedan luchar, ¿sí? Junto con la ayuda sabiendo de Jesús, que nos ayuda, ¿sí? Con la palabra, Jesús y el Padre, ¿sí? Para entrar al camino, al Padre. Entonces, les leo, porque acá Habacuc, los sabios, ¿no? Que muy sabios, han dejado todo lo que nosotros hemos aprendido, pero Jehová se encarga de dar la luz cuando Él quiere. Y estuvieron todos estos tiempos en reposo y ahora nos está dando la luz. Y en Habacuc es justamente como Él ve todo lo que dialogan. Y acá está hablando el Padre, comienza hablando el Padre Jehová, y el ángel le pide por el pueblo y por toda la gente que está en la tierra. Y mira, ¿sí? Y le pide a Jehová cuándo va a actuar, ¿sí? Y Habacuc justamente significa que el Padre, levantarse, o sea, se va a levantar. Si nosotros no nos despertamos, Él se levanta y viene todo fuego, ¿sí? En vez de diluvio con agua, también lo explicó Jesús, que será como Noé,
Noé avisaba, iba armando el arca, avisaba, todos seguían con sus vidas, festejos y haciendo la suya. Hasta que vino el diluvio y murieron todos. ¿No es cierto? Bueno, acá Habacuc muy también hace en el resumen, Jehová, que no va a ser con agua, sino directamente con fuego. ¿Sí? Y para todos. Así que por eso es importante ir limpiándose y encaminándose, leyendo las escrituras desde el principio hasta el final, todas, ¿sí? Las nuevas y las antiguas. Entonces, les leo. La profecía que vio el profeta Habacuc, y también la oyó, porque leemos en 3:2, ¿sí? Que dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Así que, ¿qué? Vio y escuchó. Y acá ve y acá escribe lo que escuchó, que le va indicando el ángel. Y el ángel dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. La verdad es esto. Bueno. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. También nos dejó un ejemplo de cómo actúa Satán en Job, ¿sí? Job justo, el más justo de todo, lo dice el mismo Jehová, y sin embargo padeció todo lo que quería Satán, lo padeció. Entonces sigue escuchando a Habacuc